Hola, muy bienvenidos todos a este podcast de la Comisión de Defensa Comercial. Hoy tenemos un invitado muy especial y para la comisión, para Esperanza Cabral y para mí, con Milagros Puello, comisionadas, es un inmenso placer y un honor tener con nosotros a Fernando Pierola, quien es consejero senior del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC. Fernando, muy bienvenido. Esta es tu casa a este conversatorio. Muchas gracias, Milagros. Gracias, Esperanza. Más bien, para mí es el gran placer encontrarme con ustedes y, bueno, visitar la República Dominicana. Siempre es un gusto enorme el venir y, bueno, me siento muy contento de estar en esta ocasión. Bienvenido. Pues Fernando, vamos a conversar sobre estas medidas comerciales correctivas o remedios comerciales, como son conocidas, que son prácticas que desleales pues ocasionan una distorsión en el comercio y por eso se trata, cuando se aplican estas prácticas, para tratar de corregir o prevenir que puedan ocasionar daño. Y se trata de las medidas de antidumping, de subvenciones y de salvaguardias, que son medidas excepcionales, ¿verdad? Que se aplican en ocasiones cuando hay importaciones abruptas, significativas, recientes y que ocasionan una disrupción en el mercado. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo en el centro, cómo ustedes apoyan a los gobiernos, a los países, cuáles servicios prestan para la correcta aplicación de estas medidas y apoyar a los países en desarrollo. Bueno, muchas gracias, Milagros, por la pregunta. Bueno, el Centro de Asesoría Legal en temas de la OMC se encuentra sumamente comprometido con el trabajo que realizan las autoridades locales. Como parte de nuestros servicios, brindamos tres tipos de servicios en general. El primero es el de asistencia o asesoría jurídica para asuntos muy puntuales del derecho de la OMC. En ese sentido, pues, el centro cuenta con una vasta experiencia en lo que se refiere a la normativa sobre temas antidumping, sobre medidas compensatorias, subvenciones y también el tema de las salvaguardias, ¿no? Entonces, buena parte de nuestro trabajo precisamente se aboca a brindarle el apoyo técnico a las autoridades de forma tal que al momento en el cual desempeñan sus funciones investigadoras, lo pueden hacer de conformidad en cumplimiento con la normativa de la OMC, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer servicio que brindamos es un servicio de, digamos, auxiliar para efectos de que se realicen los trabajos de investigación de conformidad con las reglas del comercio multilateral. El segundo servicio que se brinda en el Centro de Asesoría Legal es el de asistencia a los países en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. Y para el caso de los remedios comerciales, esto se da cuando, por ejemplo, algún miembro de la OMC demanda o reclama, digamos, plantea una reclamación frente a otro miembro de la OMC por la imposición de alguna de estas medidas de remedios comerciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el centro cuenta con una experiencia bastante extensa, Sí. tanto en el apoyo a países que han planteado reclamos como en calidad de demandantes ante el sistema de solución de diferencias, Ujú. así como también a países que se han visto en la situación en la cual tienen que defender algún tipo de medida correctiva en particular, ¿no? Y el tercer servicio que se brinda en el centro es un servicio que tiene, digamos, una vocación más de largo plazo. Es el tema de la capacitación y el compromiso con la formación de habilidades técnicas internas en cada país, de forma tal que, pues, los funcionarios tengan pleno conocimiento de todas las oportunidades que brinda el sistema jurídico de la OMC. Es un sistema muy complejo que, digamos, requiere efectivamente no solamente el conocimiento de los libros, de las disposiciones, pero también el conocimiento de la jurisprudencia. Y es una jurisprudencia muy constante que, pues, a veces establece criterios que se derivan de la práctica. Entonces, tenemos ahí un trabajo, digamos, de formación. Brindamos cursos para los funcionarios que están en Ginebra y que tienen que desempeñar sus funciones ante la Organización Mundial de Comercio, así como también cursos para los funcionarios de capital y algunos eventos que pueden ser hechos, digamos, por medios virtuales.
Sí, la verdad que ustedes cubren toda una amplia gama de áreas y damos testimonio de que ciertamente la asistencia de ustedes es sumamente valiosa para conocer más a fondo sobre estos temas que son tan especializados y tan complejos como las medidas comerciales, los remedios comerciales. En ese sentido, si vemos que cuando los productos son importados a precio de dumping, o sea, que el precio es inferior al precio doméstico de ese producto en su país de origen o que se recibe un producto que recibe subsidios, realmente nos llama la atención que la Organización Mundial del Comercio existen estas medidas y se establecieron Mm. estas medidas para corregir estas distorsiones, siendo que la OMC trata de que haya siempre mayores flujos de comercio y se ha comprometido con eso. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sí, bueno, es una muy buena inquietud. Efectivamente, parecería ser, a priori, parecería haber una suerte de paradoja, ¿no? Cómo es que la reglamentación general del sistema multilateral de comercio, que apunta a la reducción de barreras comerciales, no obstante, digamos, permite la existencia de estos mecanismos, ¿no? Bueno, forman parte de una misma moneda, ¿no? Tanto, digamos, las normas que apuntan justamente al tema de la reducción de barreras, así como el manejo de estos remedios comerciales forman parte de un solo engranaje jurídico, y el propósito más bien de su inclusión en el sistema multilateral de comercio es particularmente el de disciplinar la forma en que los estados pueden llevar a cabo la gestión de los remedios comerciales. Ha sido reconocido, digamos, como un mecanismo legítimo. Los estados miembros, los países miembros de la OMC pueden efectivamente optar por la aplicación de estos instrumentos para la protección de la industria nacional, pero en circunstancias muy específicas que están previstas en los acuerdos, ¿no? En el caso de dumping, como lo hemos mencionado, se da en una circunstancia en la cual existe una discriminación de precios, hay el daño a la rama de producción nacional y existe un vínculo causal. En el caso de los remedios de las medidas compensatorias, lo que está en juego es el subvencionamiento por parte de un país exportador que genera importaciones que a la vez le causan daño a una industria local. Y en el caso de las salvaguardias, se trata de una situación pues imprevista que de alguna forma detona un ingreso, digamos, anómalo de importaciones y también genera, digamos, un daño a la producción nacional. Entonces, la normativa de la OMC particularmente trata de establecer determinadas garantías que sirvan como un mecanismo para que los miembros puedan llevar a cabo estas investigaciones bajo criterios de transparencia, respetando el debido proceso, dándole la oportunidad adecuada a las partes para que las partes puedan hacer valer sus intereses en el marco de estos procedimientos nacionales. Y es básicamente un aporte, efectivamente, porque, digamos, es una realidad que los países recurren a estos mecanismos, ¿no? Ujú. Es parte, digamos, precisamente del balance de las concesiones arancelarias, reducción de barreras, pero también mecanismos, digamos, de resguardo ante situaciones particulares para proteger a la rama de producción nacional. Pero el valor agregado que le da la normativa de la OMC es particularmente el establecer, digamos, determinadas garantías procesales, garantías de transparencia y garantías de buena gobernanza. Sí, de verdad que es muy importante de contar con estos mecanismos, porque ciertamente durante el COVID y después del COVID, la situación cambió totalmente. Y entonces, con este aumento de medidas, hubo un aumento de medidas porque los países estaban tratando de encontrar nuevos mercados, colocar sus productos. Sabemos todo lo que ocurrió de desabastecimiento, de que las cadenas de valor cambiaron, políticas nuevas de los países un poco tendientes al proteccionismo. Entonces, estas medidas
apoyan a los países a poder de una manera correcta defender a sus productores nacionales de estas prácticas que no son correctas, son desleales. Entonces, ¿cómo tú ves ante este escenario mundial donde está primando la tecnología, la inteligencia artificial, el retorno al nearshoring y todo eso? ¿Cómo tú ves las perspectivas de continuidad de estas medidas? ¿Irán en aumento? ¿Qué va a pasar con estas medidas? Creo que el reto que tienen las autoridades investigadoras y al final de cuentas los países es el de hacer seguimiento a una dinámica que es cambiante y que es cambiante de una manera muy rápida. Es algo, digamos, que no es fácil de hacer, puesto que, digamos, como autoridad investigadora uno es observador de lo que pasa en el mercado, pero uno no está en el mercado como tal. Entonces, de ahí radica, por ejemplo, la importancia de que cuando se inician los procedimientos de investigación, se trata de acopiar la mayor cantidad de información de todas las partes interesadas para saber cómo funcionan los negocios. Ahora, los negocios de comercio internacional en la actualidad son muy distintos a cómo funcionaban hace 20 o 30 años. Existe, como tú muy bien lo habías mencionado, digamos, una propensión hacia la internacionalización, y cuando hablamos de internacionalización, no estamos hablando simplemente de la producción en un solo territorio, en una sola jurisdicción, sino que muchos insumos vienen de orígenes distintos, ¿no? Claro. Y existe una pregunta ahí de cómo es que hacemos frente ante circunstancias, pues, que, digamos, son abordadas normalmente por los remedios, por las medidas correctivas, los derechos antidumping, las medidas compensatorias, las salvaguardias. Es un reto actual. Algunas autoridades han optado, por ejemplo, por establecer determinada flexibilidad en cuanto al manejo de procedimientos de forma tal que tratan de cubrir esta realidad bajo medidas antielusión o otro tipo de investigaciones, ¿no? Que son materia, digamos, de análisis. Pienso que probablemente las medidas en un futuro o las investigaciones en un futuro van a seguir el cauce que ya viene delineado en los acuerdos básicos de la OMC. Muy probablemente vamos a dirigirnos hacia eh, el incremento de mayores garantías y mayores normas de transparencia, normas que aseguren, digamos, una mayor participación de las partes interesadas durante el curso de la investigación, probablemente algún tipo de garantías procesales para las visitas de inspección o para el acceso al expediente, ¿no? Y la protección de la confidencialidad. Me parece que por ahí tal vez estamos encaminándonos. Sí. Vamos a pensar ahora un poco en las empresas y productoras, las industrias, y sobre todo en las que quizás son más pequeñas o medianas, que pueden encontrarse que acceder a esto pudiera no ser tan sencillo. ¿Qué recomendación tú pudieras darles a estas empresas? Sí. Bueno, no existe, digamos, en sí en la normativa ningún tipo de limitación para hacer uso de estos instrumentos por tamaño o características peculiares de las empresas. Por lo tanto, en principio, los mecanismos de defensa comerciales son mecanismos que están abiertos para cualquier tipo de empresa, incluyendo las pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Existe ciertamente, digamos, un tema de complejidad en cuanto al manejo de la información. Y me parece a mí que tal vez en ese sentido, lo más aconsejable es que si alguna empresa se ve en una situación en la cual hay una afectación por parte de la competencia de las importaciones y considera que puede haber algún problema justamente de alguna práctica desleal o algún asunto que amerite de alguna manera el apoyo, la asistencia de la autoridad investigadora en materia de remedios comercial, debería acercarse a la autoridad. Las autoridades normalmente, como un asunto de práctica, brindan de manera abierta la información, los requisitos, información sobre la duración, los plazos, la conducción de las actividades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, las empresas tienen que tener en cuenta que los remedios comerciales son una herramienta que está a disposición, son vehículos que se encuentran, digamos, de manera legítima en en el ordenamiento jurídico del comercio multilateral, ¿no? Y la mejor forma como, digamos, acceder a los mismos es
a través de un acercamiento con la autoridad investigadora. Claro. Y en la Comisión de Defensa Comercial tenemos disponibles todas las informaciones de los procedimientos, cómo solicitar una investigación en nuestra página web. También está a disposición las reglamentaciones, los acuerdos de la OMC, y lo que es muy importante para señalarle a las empresas es que estén atentas y que si enfrentan cualquier indicio o tienen datos de que están recibiendo una competencia desleal de un producto importado similar al que producen, ya sea que viene con un precio de dumping por debajo del precio que ese producto se vende en el mercado doméstico, o de que ese producto está siendo subsidiado por gobiernos extranjeros, pues pueden perfectamente acercarse a la Comisión de Defensa Comercial, donde le daremos todas las informaciones y le asistiremos en ese proceso. Y es muy importante también que tomen en cuenta que estas medidas que se aplican tienen el efecto de un arancel por lo general. Entonces, ese arancel es lo que ayuda a contener las importaciones, a prevenir el daño a la empresa, a que esa empresa pueda recuperarse si ya ha recibido algún tipo de daño y que no tenga una disminución de ventas, de beneficios y de su rentabilidad. Eso es muy importante en nosotros, en ese sentido. Por eso es nuestra principal tarea darle todas estas informaciones y acompañar a las empresas en ese proceso. Ahora quiero pasar la palabra a Esperanza Cabral, comisionada, quien va a tratar todo el tema importantísimo de los aspectos legales que conlleva estas medidas. Esperanza. Sí, sí, muchísimas gracias. Bienvenido, Fernando. Es para Muchas nosotros un gracias. placer contar contigo. La Comisión de Defensa Comercial se encuentra muy honrada de tu visita. Muchas gracias, Y en Esperanza. seguimiento a todo lo que hemos conversado sobre la imposición de estas medidas restrictivas para corregir esas distorsiones de comercio, es importante entender cuáles acciones tienen estos miembros que se sienten no conformes con estas medidas restrictivas que se han impuesto y tampoco se encuentran conformes con las decisiones de las jurisdicciones nacionales, porque sabemos que hay todo un procedimiento a nivel nacional pos la imposición de estas medidas restrictivas. Pero, con qué cuentan estos países miembros a nivel de solución de diferencias ante la OMC? ¿Por qué es importante y quiénes y cómo pueden acudir a este sistema? Sí, bueno, es un asunto complejo y sensible a la vez. Como sabemos, digamos, el resultado de una investigación por medidas de defensa comercial es básicamente la imposición de una medida que va a tener el efecto de restricción a las importaciones. Y entonces, en ese sentido, cuando se impone una medida de estas características, pues tiene el efecto usualmente de, digamos, levantar eh, o tocar, digamos, el interés de países exportadores que se ven afectados por las mismas, ¿no? Ahora, entonces, por lo tanto, no es un asunto inusual que como resultado de la imposición de estos remedios comerciales surjan, digamos, distintos tipos de desacuerdos entre socios a nivel internacional y en ese sentido, pues la normativa de la OMC establece un procedimiento bastante sofisticado de solución de diferencias que comienza con una fase de consultas dentro de la cual los países pueden intercambiar puntos de vista con respecto a la forma en que se llevó a cabo la investigación o las características específicas de la medida que se impone como resultado del procedimiento. Luego de la fase de consultas, si es que acaso las partes no llegan a un acuerdo mutuamente convenido sobre el tema, y a veces es bastante complicado en el marco de los remedios comerciales llegar a un arreglo en ese sentido, se trata de un procedimiento administrativo regulado en jurisdicción nacional, por lo tanto, la capacidad de negociación puede verse bastante limitada. Ujú. Si no hay, digamos, una solución en consultas, existe un mecanismo
resolutorio de dos instancias. La primera instancia es la instancia de los grupos especiales. Los grupos especiales son tribunales que se forman de manera ad hoc para resolver una diferencia en particular. Se les da un mandato por parte de la organización y estas tres personas pues tienen que decidir el caso sobre la base de las comunicaciones que pueden dar las partes en la diferencia en un plazo determinado, ¿no? Ahora, el resultado de este grupo especial puede ser susceptible de apelación. Existe también un procedimiento de apelación en la OMC. Por el momento hay una situación compleja bajo la cual no todos los miembros, o mejor dicho, el órgano de apelación en la actualidad no cuenta con miembros, entonces no está operativo el procedimiento de apelación. Existe, digamos, un procedimiento alternativo que ha concitado, digamos, la participación de diversos miembros, pero no todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y esa es en términos generales la forma como se manejan las diferencias a este nivel internacional, ¿no? Sí, Una- es súper interesante y es bueno también entender que son muchos los miembros de la OMC. Por eso también nos interesa conocer cómo ha sido la participación de los países en desarrollo y los países menos adelantados en este proceso, en este sistema de solución de diferencias y también cómo los beneficia a ellos un sistema obligatorio de solución de diferencias y por qué. El sistema de solución de diferencias es vital para la integración de los países en desarrollo en la comunidad internacional económica. Ciertamente que es un mecanismo que les permite exigir sus derechos sin necesidad de sin necesidad de recurrir a medios políticos o, digamos, a recursos que de otra forma, digamos, pueden ser limitados para ellos. Un país en desarrollo puede enfrentarse a un país desarrollado con una simetría relativa en cuanto a la dimensión comercial y encontrarse, digamos, a la par con ese país desarrollado en un procedimiento de solución de diferencias. Eso es importantísimo porque un país en desarrollo ante una gran potencia pensaría que no está en condiciones Ujú. de igualdad para este procedimiento de solución. O sea que esa alternativa y esa opción es excelente. Bueno, lo que nosotros justamente tratamos de hacer en el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC es brindarle todas aquellas herramientas técnicas para que el país en desarrollo que se vea justamente implicado en este tipo de procedimientos pueda desplegar, digamos, la defensa de sus intereses a plenitud, ¿no? Como si se tratara, digamos, de cualquier país desarrollado, ¿no? Que hace también, digamos, la defensa de su interés. Entonces, eso es a lo que apuntamos nosotros. Sí, y este sistema obligatorio también que trae al país desarrollado al mismo escenario que un país en desarrollo es esencial también. Sí, sin la menor duda. De otra forma, si no estuviéramos ante un sistema de jurisdicción vinculante como es el sistema de solución de diferencias, nos encontraríamos en una situación un tanto caótica, en la cual incluso hasta podría, digamos, ser parecida a la situación de la ley de la jungla, ¿no? Sí, En el cual definitivamente. prima, digamos, aquel que es más fuerte frente a los demás. El sistema de solución de diferencias lo que garantiza es precisamente la posibilidad de que todos los miembros, independientemente de su grado de desarrollo, independientemente de su magnitud comercial, puedan hacer valer sus derechos bajo la normativa de la OMC. Sí, por eso me parece también muy oportuno e importante esa capacitación que la ACWL le da a estos países en desarrollo, que puedan tener esas herramientas para enfrentarse, por decir algo, porque no es un enfrentamiento, pero para poder satisfacer sus intereses en un sistema de solución de diferencias. Tener todas las herramientas y que necesariamente no pierdan un proceso por forma. Ese es el propósito, ¿no? Y es parte justamente de la misión de la institución, el permitirle o el, digamos, poner a disposición de los funcionarios de gobierno de los países en desarrollo y de los países menos adelantados todas aquellas herramientas técnicas, todo aquel conocimiento que se deriva no solamente de la normativa, sino de la jurisprudencia, a efectos de que puedan, digamos, aprovechar a plenitud todas las oportunidades que brinda el marco jurídico de la Organización Mundial de Comercio.
Y estadísticamente, los países en desarrollo participan en estos procesos en comparación, tienen menos actividades comerciales, podría decirse. No sé si, por ejemplo, su intervención en el sistema de solución de diferencias va muy alineado con su comercio, pero estadísticamente los países en desarrollo participan en estos sistemas de solución de diferencias ante la Sí, OMC. sin duda, los países en desarrollo juegan un rol vital en cuanto, digamos, a la participación efectiva. En algún momento el sistema multilateral de comercio, particularmente en los tiempos del GATT, era un sistema, digamos, en el cual la participación mayor venía del lado de los países desarrollados. Esta situación ha cambiado, incluso, digamos, una buena proporción de las disputas son entre países en desarrollo entre sí, ¿no? Interesante, Ujú. Esta es una característica que en los tiempos pasados en el GATT tal vez no era, digamos, algo tan común. excelente. Claro. Y no sé si ya para cerrar esta conversación, quisieras darnos alguna recomendación, cómo tú ves hacia adelante todos estos procesos ante OMC, así de manera general, para cerrar este conversatorio. Pienso que es muy importante tener en cuenta, digamos, ciertamente en la base de todo se encuentra la normativa, pero mucho también en los procedimientos de investigación sobre remedios comerciales, muchos radica en la práctica. Mm. Y me parece en ese sentido, pues, que una autoridad en remedios comerciales tiene que estar plenamente, digamos, en conocimiento de la forma en la cual se llevan las prácticas, no solamente en el marco de la jurisdicción de uno mismo, sino también, por ejemplo, prácticas desarrolladas por otros pares en otras jurisdicciones. Me parece que debería haber, digamos, un intercambio de información, de mejores prácticas, tal vez entre autoridades. Pienso que es muy importante también tener un conocimiento de preferencia constante sobre la evolución de la jurisprudencia en el marco de la OMC. Tenemos acuerdos, digamos, que son bastante detallados en muchos aspectos procedimentales, pero en el día a día, conforme se van resolviendo disputas en particular, surgen lineamientos o surgen algunos criterios que pueden ser guías para la actividad también de una autoridad investigadora. Es bueno revisar los informes de los grupos especiales, es bueno estar, digamos, al corriente de lo que ha dicho el órgano de apelación en casos pasados sobre aspectos específicos de la investigación. Y en ese sentido creo que es un proceso, digamos, es un desafío continuo, es un desafío de Es estar al así. corriente, digamos, de cómo es que las cosas evolucionan tanto en el plano de la solución de diferencias a través de estos informes o tanto en la práctica, para lo cual uno se puede nutrir, digamos, del intercambio de puntos de vista, el intercambio de pareceres con otras autoridades en el mismo medio. Ujú. Bueno, sí, muy acertado. Esa colaboración y ese know-how de las distintas eh, entidades investigadoras. Pues nada, Fernando, llegamos hasta aquí en nuestra conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de la Comisión de Defensa Comercial. Mucha suerte de regreso a casa y gracias. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias, Gracias, Milagros. Yo me Fernando. siento muy contento de estar acompañándolos en esta ocasión. Y bueno, seguimos en el día a día en nuestras funciones. Siempre estamos a disposición, pues, en lo que se refiere, digamos, a la asistencia jurídica o a la capacitación en estos temas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias.